Está aquí el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. La voz amable de la radio. Esto es En tu Camino, en tu Camino, en tu Camino. En tu Camino presenta Cómo vencer las preocupaciones. El curso que te hará vivir plenamente, sin que el miedo o la ansiedad dañen tu bienestar emocional o tu salud corporal. Quédate y juntos con el Padre José aprendamos cómo vencer las preocupaciones. ¿Qué tal, amigas y amigos? Qué gusto estar nuevamente en contacto con ustedes y compartir algunas experiencias, conocimientos y especialmente la fe y la esperanza, el ánimo, el optimismo que debemos de tener los creyentes. Porque sabemos que de una o de otra manera siempre Dios está con nosotros. Por esto nunca estamos solos. Y hoy quisiera comenzar contándoles un cuento que forma parte de mi primer libro, que se llamó La Transformación, Cuentos de Luz y Esperanza, y el cuento se llama El Semáforo. Cierto día, desperté con mucha flojera renegando. Con trabajo me deshice de las cobijas, fui al baño con los pies y el alma a rastras, mientras maldecía el levantarme de la cama, sin poder estar en ella todo el día. Desayuné con los ojos tan cerrados como mi mente. La pereza me dominaba. Por no meter el pan en el tostador, preferí comérmelo frío y beber la leche directamente de la botella. ¿Por qué trabajar? Eso sí era una verdadera maldición. Me conduje a la oficina en mi vehículo con asientos de piel y calefacción. Observé por el camino el pavimento humedecido por la lluvia y seguí maldiciendo el tener que trabajar. El semáforo marcó el alto. De pronto, como un rayo, se colocó frente a todos los automóviles algo parecido a un bulto. Por curiosidad, abrí más mis somnolientos ojos y descubrí que aquello era el cuerpo de un joven montado en un pequeño carro de madera. Aquel hombre no tenía piernas y le faltaba un brazo. Sin embargo, con su mano izquierda conducía el pequeño vehículo y manejaba con maestría un conjunto de pelotas con las que hacía malabares. Las ventanillas de los autos se abrían para dar una moneda al malabarista, en cuyo pecho llevaba un pequeño letrero. En este, cuando se acercó a mi auto, pude leer: «Gracias por ayudarme a sostener a mi hermano paralítico». Con la mano izquierda señaló hacia la banqueta. Ahí pude ver a su hermano sentado en una silla de ruedas que se encontraba colocada frente a un atril con un lienzo. Con la boca movía magistralmente un pincel y daba forma a un hermoso paisaje. El malabarista, mientras recibía mi ayuda, notó el asombro en mi cara, por lo cual me dijo: «¿Verdad que mi hermano es un artista? Por eso escribió esa frase sobre el respaldo de su silla». Entonces leí la frase. Esta decía: «Gracias, Señor, por los dones otorgados. Contigo no nos falta nada». En ese momento recibí un fuerte golpe en mi interior. Mientras el hombre bulto se retiraba y el semáforo apagaba el color rojo para encender el verde. Mi semáforo interior cambió para siempre desde aquel día. Nunca más se volvió a encender la señal de alto que me paralizaba por la pereza. Siempre he tratado de mantener la luz verde y realizar mis trabajos y actividades sin detenerme. Aquel día descubrí ante aquellos jóvenes que yo era un paralítico. Y termino este cuento con dos frases. Una reflexión mía que dice: «El hombre necio convierte cualquier obstáculo en límite, el sabio en un reto». Y las dos frases siguientes son de la Sagrada Escritura.
Proverbios capítulo 13, versículo 4. El perezoso desea y no consigue. El que trabaja, prospera. Y Marcos capítulo 2, versículos del 6 al 11. Yo te lo mando. Levántate, toma tu camilla y anda. Y ahora quisiera contarles lo que respondió una persona que había pasado varios días en el desierto sin una gota de agua y sin un bocado que comer. Cuando un periodista le preguntó qué lección había aprendido de aquella terrible situación, él dijo: lo más importante que aprendí fue que si uno tiene agua para beber y comida para alimentarse, no tiene uno por qué vivir lamentándose y quejándose de la vida. Importante reflexión. Nuevamente, poner atención en lo que tenemos y no en lo que no tenemos. En la clínica Santa Fe operaron de la garganta a un hombre que había sido herido en las cuerdas vocales por una bala. El herido le preguntó por escrito al cirujano después de la operación: «Doctor, ¿no estoy en peligro de muerte?». Y el médico le respondió: «¿No lo está?». Y el enfermo añadió una segunda pregunta: «Doctor, ¿lograré volver a hablar otra vez?». Y la respuesta del especialista fue: «Sí, volverá a hablar». Entonces, aquel mudo escribió sobre la misma hoja donde había redactado las anteriores preguntas: «Si así es, ¿para qué vivir preocupándome? Si mi problema va a tener solución, ¿para qué preocuparme?». ¿Cuántos de nosotros deberíamos redactar ese mismo propósito? Si nuestros problemas van a tener solución, ¿para qué desgastar mi vida preocupándome? ¿No sería mejor ser optimistas, ver lo positivo y colocar nuestros problemas en manos de ese gran especialista que es Dios y dejar de gastar nuestra energía en una preocupación que solo nos trae desgaste inútil? Es mejor tomar una decisión como esta, pensar así: yo haré lo que esté al alcance de mis manos para solucionar este problema, pero con calma y paz. Y la solución definitiva la dejaré en las manos de ese artista maravilloso que se llama mi Padre Dios. Aproximadamente un 90% de las cosas que suceden en nuestra vida están bien y solo un 10% están mal. El secreto para los que quieren ser felices consiste en poner la atención en ese 90% de las cosas que están bien y dar rendidas gracias a Dios, vivir alegres y optimistas, pero la fórmula para el que quiera ser desdichado y conseguir amargura, úlcera en el estómago, derrame cerebral, consiste en centrar la atención en ese 10% de cosas que en la vida funcionan mal. Nuevamente, esto me hace pensar en el curso de autoestima que doy constantemente. Y repito mucho esto porque si te educaron en esta forma, trata de corregir tu pensamiento. ¿A qué me refiero? A que hay papás que cuando un niño hace algo malo, inmediatamente lo corrigen. Esto estuvo mal. Incluso le dan un castigo. Pero cuando el niño hace algo positivo, no le dicen: «qué bueno, lo lograste, te felicito, vas avanzando, estoy orgulloso de ti». Claro, si el niño aprende únicamente a ver lo que sus padres ven en él, es decir, lo que está mal, automáticamente cuando sea joven o adulto va a poner siempre la atención en todo lo que está mal y no lo que está bien. Por ejemplo, una mujer hace un pastel maravilloso que se le quemó quizás en una orillita nada más. Y va a decir: «mi pastel es un desastre». ¿Por qué? Esa pequeña orillita incluso se puede decorar con el pastel y nadie se va a dar cuenta. O bien, una persona también con esta idea va a poner la atención en el barro que tiene en la nariz y no en todo el cuerpo maravilloso que está funcionando adecuadamente. Por eso hay que poner la atención en el 90% de las cosas de nuestra vida que generalmente están bien. A propósito de esto, les comento que en más de 20 templos antiguos de Inglaterra está escrita en la puerta de entrada esta frase: «Think and thank». Recuerde y agradezca. Son palabras que deberíamos tener grabadas en lo más profundo de nuestro corazón. Recuerde los muchísimos favores que Dios le ha concedido
y agradezca. Piense en todas las bendiciones que ha tenido, muchas de ellas en forma abundante, y seguramente que incluso su rostro cambiará, porque cuando ponemos la atención en lo que nos falta, nos entristecemos. En cambio, cuando ponemos la atención en lo que tenemos, agradecemos y tenemos una sonrisa en el rostro. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Y mientras tanto, ponga usted atención en todo lo que está a su alrededor y va a decir, ah caray, de verdad que tengo muchas bendiciones. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. ¿Te perdiste alguno de nuestros programas? ¿O quieres volver a escuchar ese que tanto te gustó? Por supuesto que puedes hacerlo en el momento que quieras. Solo visita la página oficial del Padre José de Jesús y disfruta cuantas veces quieras nuestros programas anteriores. Recuerda la dirección: padrejose.mx. padrejose.mx. Estás escuchando En tu Camino. Con el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, la voz amable de la radio. En tu Camino, un programa para encontrar la meta. Al reunirnos en nombre del Señor. Hermanas y hermanos, les agradecemos que desde el domingo 17 de abril del 2011 y hasta ahora, cada semana se unan a nosotros para celebrar juntos la Santa Misa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero ahora te invitamos a unirnos en su nuevo horario. La Santa Misa, celebrada por el Padre José de Jesús Aguilar Valdés, todos los domingos a las 12 del mediodía, aquí, en tu camino. Al reunirnos en nombre del Señor, Cristo está en medio de nosotros. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros y qué importante es ver con ojos de agradecimiento, con ojos que son capaces de descubrir en cada pequeña cosa una bendición y no ver con unos lentes oscuros que nos hacen ver la vida como si todo fuera una maldición. Fíjense que Jonathan Swift, el autor del famoso libro titulado Los viajes de Gulliver, sufría de pesimismo y lo atormentaba una continua tristeza, y sin embargo dejó escrita esta nota: los 3 mejores remedios que he conocido para ser feliz son saber medirse en las comidas y bebidas, aceptar con calma y paz las penas y contrariedades de la vida y saber vivir con alegría cada día. Y es que, como decía el escritor Quevedo, pocas desgracias hay que puedan ser más dañinas que el vivir sin alegría. Para lograr conseguir ese saber vivir con alegría cada día del que habla Swift, hay una fórmula que produce resultados casi milagrosos y consiste en algo muy sencillo, en hacer una lista de los favores y dones que hemos recibido de Dios. Si les quieres llamar favores, dones o bendiciones, es lo mismo. En los últimos años ha aparecido un libro del cual se han vendido millones de ejemplares en todo el mundo y se llama El milagro más grande del mundo, de Og Mandino. Quizás tú lo hayas leído porque ha sido uno de los libros más populares en los últimos años. En esas páginas formidables se va haciendo la lista de los regalos que tenemos que agradecer a Dios, y en verdad que uno se llena de entusiasmo cuando trata de hacer aún la más pequeña cuenta de lo que Dios, nuestro Creador, nos ha regalado a cada uno. Allí se hacen algunas preguntas como las siguientes:
¿Venderías tú un pie, sí, uno de tus pies por 20 millones? ¿Venderías una mano por 30 millones? ¿Cambiarías uno de tus oídos por 80 millones? ¿Darías uno de tus ojos por 100 millones? ¿Serías capaz de vender a tu familia? ¿O tus cualidades, tu buena fama? ¿Cuánto podrían darte por tu fe? ¿Por tu paz y tranquilidad? ¿Por cuánto cambiarías todo esto? Estoy seguro que todos los millones que tenga una de las compañías más importantes del mundo no sería suficiente para que tú pudieras vender estas bendiciones que Dios te ha dado. Pon tu atención en todo lo que tienes y te darás cuenta que si llegaras a la cueva de Alí Baba y gritaras «Ábrete, sésamo», y encontraras allí todos los tesoros que aquel afortunado encontró, estoy seguro que no cambiarías aquella riqueza por otra más importante, por los dones de tu salud física, mental y espiritual que el buen Dios te ha concedido. Piensa en lo mucho que has recibido y serás notablemente más feliz. No olvides nunca el antiguo lema, recuerda y agradece. Los que más recuerdan los beneficios que han recibido del cielo y más los agradecen, son más felices. A propósito de esto, me gusta comentar una charla que tuve con un compañero allá en Roma. En los 4 años que estuve estudiando en aquella hermosa ciudad, tuve compañeros de África, de Austria, de Corea, de Japón, de Latinoamérica, en fin. Y un día platicando con un oriental me decía, ustedes, los de Occidente, es decir, los de Europa, los de América, tienen una manera muy peculiar que los hace infelices. Y él me dijo, mira, nosotros en Oriente siempre ponemos atención en lo que tenemos y por eso siempre estamos agradecidos. Sobre todo cuando vamos a nuestros templos, agradecemos a Dios en primer lugar. En cambio, ustedes en Occidente, y en gran parte por los anuncios comerciales que les hacen sentir que no tienen muchas cosas, ponen atención en lo que les falta. Por eso se sienten infelices, porque ponen su atención en las carencias y claro, cuando van a su templo, en lugar de dar gracias por lo que tienen, se la pasan pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y yo creo que tenía mucha razón este compañero. Cuando ponemos atención en lo que nos hace falta, nos sentimos infelices, porque sentimos un vacío. En cambio, cuando ponemos la atención en lo que tenemos, nos damos cuenta de que muchos quisieran tener las bendiciones que nosotros tenemos. Es clásico el caso que ponen los psicólogos para demostrar la diferencia entre un optimista y un pesimista. Le regalan a cada uno media botella de whisky. El optimista exclama, ¡qué bien! Tendré que tomarme varios tragos. En cambio, el pesimista suspira desilusionado diciendo, ¡qué infelices! Ya se tomaron la otra mitad. El optimista aprecia lo que hay y el pesimista solo se fija en lo que falta. Es lo que decía el jefe de los pesimistas modernos, el señor Schopenhauer. Lo que amarga nuestra vida es que muy pocos pensamos en lo muy bueno que tenemos y poseemos y siempre vivimos pensando en lo que nos falta. Y ese modo tan equivocado de mirar la vida ha traído quizás una vejez más prematura y más muertes prematuras que las guerras y las enfermedades. John Palmer cuenta que una vez, a causa de que sus negocios no andaban muy bien y de que se presentaban dificultades bastante importantes, empezó a dejar de comportarse como un hombre alegre y se fue convirtiendo en un viejo gruñón. Hasta que al fin, un día un veterano de la guerra le dijo, «John, me da compasión verle así de triste, preocupado, quejándose de todo. Parece que usted fuera el único hombre en el mundo que tiene problemas. Mire, véame, a mí me falta una pierna y tengo esta gran cicatriz de una herida en el rostro. Y sin embargo, vivo alegre. Y usted, con su físico completo, vive gruñendo. ¿Sí? Si así sigue, perderá su salud mental, su paz y hasta su hogar. Por no darse cuenta de lo que tiene, va a perder también esto que tiene».
John Palmer continuó así su testimonio. Estas observaciones me hicieron hacer un alto en mi vida y darme cuenta de hasta dónde estaba llegando en el camino de la tristeza y del pesimismo. Y en ese momento decidí cambiar mi actitud ante la vida y dejar a un lado ese rostro sombrío y melancólico para cambiarlo por un semblante alegre y optimista. Y como la gente alegre goza de mejor salud que la triste y nerviosa, mi salud mejoró notablemente y mi digestión, con la que tenía muchos problemas, se volvió mucho mejor. Hasta aquí el testimonio de John Palmer. Con razón el amable San Francisco de Asís dejó este mandato a sus seguidores: tengan cuidado para no aparecer jamás como tristes, con semblante hosco y cabizbajo. Muéstrense más bien siempre y en todas partes alegres en el Señor, serenos, afables y mesuradamente graciosos. Bueno, y también lo dice uno de los apóstoles en la Sagrada Escritura: estén siempre alegres en el Señor. Se los repito, el Señor, el buen Dios, de quien recibimos todas las bendiciones, tiene que ser una fuente de profunda alegría. Los griegos eran muy buenos para buscar cómo recuperar la salud mental y la salud corporal. Por eso en lugares como Epidauro tenían centros para que los enfermos encontraran un alivio a sus necesidades. Pero estos centros no eran simplemente como nuestros hospitales de hoy, no. Tenían lugares donde podían estar caminando al aire libre, donde podían estar acostados en camas tranquilamente. De hecho, la palabra cliné, de donde viene la palabra clínica, es un elemento de tipo griego. Los griegos también inventaron el teatro, que a través de representaciones, de emociones, iban logrando la catarsis, es decir, la purificación de las emociones, de los sentimientos de los pacientes. Porque muchos estaban enojados con la vida, con algún familiar, muchos estaban deprimidos por alguna pérdida que habían tenido, y gracias al teatro se podían reír o podían verse reflejados en una historia donde una persona que había sido vencida se convertía en una persona victoriosa, y esto hacía que los sentimientos, las emociones se convirtieran en algo positivo, dejando atrás lo negativo para ver únicamente lo positivo. Precisamente, la palabra catarsis fue muy utilizada por el inventor del psicoanálisis, Freud. Él decía que la catarsis consiste en hacer un esfuerzo diario por cambiar los pensamientos tristes y pesimistas por pensamientos alegres y optimistas. La catarsis, yo creo que, de acuerdo a este pensamiento, la tendríamos que hacer todos los días, practicar todos los días, darnos cuenta en algún momento del día qué pensamientos tengo, me están ayudando o me están estorbando. Estos pensamientos son positivos, bienvenidos. Estos pensamientos son negativos, me están deprimiendo, me están haciendo enojarme, me están impidiendo caminar adecuadamente, pues entonces los hago a un lado y le doy la bienvenida a pensamientos positivos. Dice Ogmandino que si en las farmacias vendieran risas, sonrisas y modos de mantener el rostro alegre, habría que recetarle a todas las personas que fueran pronto a conseguir esas provechosas medicinas. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida. Muy seguramente has escuchado estos cuentos a través de este programa o en el canal de YouTube del Padre José. Si mi papá nos cuida a ti y a mí con tanto cariño, ya me imagino a San José cuidando de los 2 tesoros que Dios le encomendó. Con ellos, los pequeños y también los adultos, hemos comprendido mejor los evangelios de cada domingo. Mire lo que ocasionó, joven. No solo destrozó el automóvil que rentó, sino también el auto nuevo de esa familia. ¿Tiene con qué responder? El libro Cuentos para entender el Evangelio tiene estos maravillosos cuentos que te ayudarán a entender los evangelios que se leerán en la misa este y todos los domingos siguientes de forma indefinida. No sé qué me pasa. Me preparé muy bien, pero siento que me falta el aire.
Tengo que confiar en mí. Puedes adquirirlo en su formato impreso en la parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en Serapio Rendón 5, Colonia San Rafael. O si deseas tenerlo en su versión digital en tu dispositivo electrónico, envía un mensaje a través de WhatsApp al 55 55 66 7744 o al 55 57 05 59 39. Cuentos para entender el Evangelio. Un libro para chicos y grandes. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Señor, hemos llegado a la mitad de la jornada, pero aún no al final. Por eso te pedimos que nos ayudes a mantener el ánimo, la paciencia y la esperanza. Ayúdanos a entender que llegará el momento del reposo, pero aún nos falta un poco de esfuerzo. Que los padres de familia no olviden su compromiso de ser ejemplo de vida y educadores en la fe. Que los alimentos que vamos a recibir reparen nuestras fuerzas y que no falten a quienes no los tienen. Y sobre todo, haznos sentir siempre tu compañía en nuestro camino. Sigamos escuchando el curso ¿Cómo vencer las preocupaciones? Muchas gracias por continuar con nosotros. Hablando de un rostro amable, apacible, alguien que no pierde este gusto por la vida, llega a mi mente la Madre Teresa de Calcuta. Imaginen una persona que se enfrenta a problemas graves con personas con SIDA en su país, una gran cantidad de enfermos que atender y por lo tanto falta de medicamentos, camas para ofrecerles un lugar, cómo organizar a sus religiosas, en fin, muchísimos problemas. Y sin embargo, ella nunca perdió la alegría, seguramente porque confiaba en Dios y porque tenía mucha esperanza. Y ella decía, las personas más desdichadas que he conocido no son las más enfermas, ni las más pobres, ni las más ignorantes, sino las que no sienten amor a Dios y las que no tienen alegría. Quien no sabe enfrentarse a la vida con alegría es una persona verdaderamente desdichada. Fíjate, todo lo que cambiaba a la Madre Teresa de Calcuta era su fe, su esperanza y el pensar en todas las cosas positivas que podía encontrar y hacer por los demás. Un psicólogo moderno afirmaba, la diferencia entre un alegre y un triste consiste en que el alegre no se queja por nada y el triste se queja por nada, o mejor dicho, se queja por todo. ¿Y nosotros qué hacemos? ¿Agradecemos o nos quejamos? Y continuando con las historias, les voy a hablar ahora de María Eugenia. Ella era una activista política que recorría pueblos, campos y ciudades haciendo campañas políticas en favor del pueblo pobre. Pero una vez, en una gran concentración popular, en un teatro viejo, el tablado del escenario se vino abajo y todos los que estaban cerca de ella también se cayeron. Lamentablemente, la mujer terminó con la columna vertebral fracturada. El dictamen médico fue el siguiente: 1 año totalmente inmóvil en una cama, sin salir ni siquiera al corredor. Y ella cuenta así lo que le sucedió. Tuve que llegar al límite de la tragedia antes de aprender a ser feliz con lo que tenía, en vez de preocuparme por lo que me faltaba. Aquella noticia del médico produjo en mí la mayor sacudida de mi vida. Yo recorría varios caminos animando al pueblo y ahora tendría que estar todo 1 año en cama, ser una inválida. Y me ponía a pensar
¿Y si nunca logro recuperar el movimiento? ¿Por qué tenían que sucederme a mí estas cosas? ¿Qué había hecho yo para recibir esta desgracia? Lloraba y lloraba amargamente hasta que me dediqué a pedirle al Espíritu Santo que me enviara alguna idea para consolarme. Y fue entonces cuando vino a visitarme un sacerdote que era a la vez un notable psicólogo. Él me dijo: «Usted cree que estar un año en cama sin moverse es una tragedia y un gran mal, pero no lo va a hacer. Ahora tendrá tiempo para pensar y conocerse a usted misma. En estos 12 meses va a progresar espiritualmente más de lo que ha progresado en todos los años de su vida», y me regaló un bellísimo cassette que se llamaba Por el abandono a la paz. ¿De quién? Del padre Larrañaga. Me recomendó que lo oyera muchas veces y se fue. Durante varios días escuché muchas veces el cassette del padre Larrañaga y aprendí que las cosas no suceden sin más ni más, sino que todo lo que sucede está en un plan que Dios ha hecho amorosamente para nuestro bien, y que lo único que sucede para nuestro mal son nuestros pecados. Cada vez que escuchaba aquel cassette, sentía como si me hubiera tomado un reconstituyente para los nervios y mandé comprar varios cassettes con las hermanas Paulinas para repartirlos entre mis amigos. Y continúa platicándonos María Eugenia. Un día en un programa religioso de la radio escuché este eslogan de Ogmandino: «Cada día recuerde algunas cosas por las que debe dar gracias a Dios». Ya había oído palabras semejantes, pero este mensaje me llegó a lo más profundo de mi corazón y me propuse aprovechar mi quietud, mi descanso, visto de esta manera, para cumplirlo. Y cada día me preguntaba: ¿de qué le debo dar gracias a Dios hoy? Tengo unos hijos muy queridos, veo muy bien, oigo maravillosamente, por la radio y en cassettes escucho hermosas melodías de Beethoven, Mozart, Strauss, Haydn, Tchaikovsky, Händel y demás grandes autores. Melodías que me hacen pasar minutos de verdadero paraíso. Tengo tiempo para leer y libros de autores importantes. Vivo en una buena casa, tengo buena comida, buenas amistades y estoy animada. Las visitas que me llegan son tantas que el médico ha tenido que colocar en la puerta un letrero que dice: «Solo se admite un visitante a la vez y en determinadas horas». Y así, seguí haciendo la lista de las bendiciones que Dios me había concedido. Desde aquel entonces han pasado 19 años y ahora mi vida es plena y activa. Estoy profundamente agradecida al año que pasé en cama. Fue el año más provechoso para mi futuro y para mi vida espiritual. Desde entonces adquirí una costumbre 1000 veces provechosa, la de recordar cada día las bendiciones que debo agradecer a Dios. Él es una de mis más preciosas posesiones. Y tengo que reconocer que, en verdad, no logré aprender a vivir bien, sino hasta que estuve a punto de morir. Y ahora quiero citar una frase de Mario Moreno Cantinflas Chatos. Él decía: «La costumbre de ver el lado bueno y lo provechoso de cada cosa que nos sucede vale más que ganarse el premio gordo de la lotería, chatos». Tratemos de poner esto en práctica. Veamos en cada suceso el aspecto provechoso que nos trae y encontraremos que sí tenía razón el gran San Pablo cuando decía: «Todo lo permite Dios para bien de los que creen en Él». El amable psicólogo San Francisco de Sales, de quien ya hemos hablado, también decía: «Hay dos cosas que debemos tratar de conseguir en la vida y que si las conseguimos nos van a producir mucha felicidad. La primera es lograr realizar los buenos deseos que tenemos, y la segunda es disfrutar de lo bueno que se ha conseguido». Y añadía: «Solamente los más sabios logran esto segundo, porque a muchos nos sucede lo que dice el libro Imitación de Cristo. Vivimos anhelando que se nos conceda lo bueno que deseamos y cuando ya lo hemos conseguido, no lo apreciamos debidamente». ¿Cuántos beneficios has recibido tú?
y eres capaz de agradecer y sentirte contento por lo que has recibido. Existe un libro escrito por una mujer que estuvo prácticamente ciega durante medio siglo, y esta mujer escribió: yo solamente tenía un ojo, y ese, mi único ojo, estaba tan lleno de sombras que apenas lograba medio ver por una pequeña abertura de su lado izquierdo. Pero esta mujer no quiso sentirse jamás una derrotada y se propuso este lema: ver todo lo bueno que me sea posible. Y aunque para leer tenía que emplear libros de letras muy grandes y acercar de tal manera las páginas a sus ojos que el papel tocaba los párpados, sin embargo, obtuvo 2 títulos en la universidad y llegó a ser profesora de periodismo y de literatura en el Instituto Agustiniano, donde dictó clases por 13 años y al mismo tiempo dio conferencias acerca de distintos autores por los micrófonos de varias universidades. Ella comentaba: siempre tuve el temor de quedarme totalmente ciega, y me decía: mientras tenga un poquito de visión, trataré de ver todo lo bueno que me sea posible y de vivir lo más alegremente que pueda. Cuando esta mujer tenía ya 53 años, alguien le dijo que era posible que con una operación pudiera ver un poco más, pero que también esto implicaba cierto riesgo. ¿Tú qué harías? Si te dijeran que te operan y puedes ver un poco más, pero también puedes perder la vista, la poca vista que tienes, ¿qué harías? ¿Te arriesgarías o no? Bueno, pues esta mujer se arriesgó y fue llevada a una clínica muy famosa, la Clínica de Mayo, y ahí le hicieron una operación. ¿Qué es lo que pasó en esta operación? Al regreso del corte te lo contaré. Hacemos una pausa y enseguida regresamos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. Aquí en tu camino. En tu camino, un programa para encontrar la meta. Tu camino, un programa para encontrar la meta. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Seguramente en algún momento te has hecho preguntas como estas. ¿Qué son las advocaciones marianas? ¿Acaso hay varias vírgenes? Conoce las respuestas a estas preguntas y mucho más sobre la Virgen María y sus advocaciones escuchando los sábados marianos de En tu Camino a las 12 del mediodía. Dios te salve María, Virgen sin mancha. Llena eres de gracia y Dios está en ti. Sigamos escuchando el curso Cómo vencer las preocupaciones. Muchas gracias por continuar con nosotros y, bueno, antes de ir al corte, te comentaba de la decisión que tuvo que tomar esta mujer para ver si la operaban o no la operaban de los ojos. Esto me hace recordar a mi mamá que lamentablemente había perdido ya un ojo y con el otro pues veía medianamente. Y afortunadamente una querida amiga, Janet Arceo, me recomendó a un muy buen médico que nos dijo que podía operarla. Cuando yo le dije esto a mi mamá, ciertamente el ojo que había perdido ya no lo podía recuperar. Pero cuando le dije: mamá, hay la posibilidad de que te operen para que veas bien con tu otro ojo, y dijo: hijo, es que tengo miedo porque por lo menos medio veo con este ojo, pero si hubiera algún error, ¿te imaginas lo que significaría quedar ciega totalmente? Y no se animaba. La verdad, como dice el dicho, ella decía: más seguro, más marrao, porque la operación siempre es un riesgo. Afortunadamente, pues todos los testimonios sobre la labor de este médico eran tan buenos que yo la convencí. Y afortunadamente, después de que salió de la operación, se enojó la muchacha que le hacía el aseo en la casa. ¿Saben por qué? Porque mi mamá ahora sí veía dónde había mugre, dónde estaba mal limpiado, y
Claro que esto le permitió ver perfectamente bien y así gozó con este ojo que le quedaba el resto de sus días. ¡Qué alegría! Bendito sea Dios por la capacidad técnica y de conocimiento que los médicos tienen ahora. Pues bueno, esta mujer de la que estábamos hablando fue llevada a una famosa clínica llamada Clínica de Mayo y ahí le hicieron una operación tal que empezó a ver 40 veces mejor de lo que había visto en toda su vida. De ahí en adelante sí se cumplió de verdad su lema de tratar de ver todo lo bueno que le fuera posible. Ella escribe: comencé a jugar con la blanca espuma del lavadero, a la que nunca le había puesto tanta atención. Hundía mis manos entre el agua enjabonada y sacándola al aire, soplaba sobre ella para ver cómo surgían diminutas pompas de jabón llenas de todos los colores del arco iris. Y cuando voy a la finca y abro las ventanas de mi habitación, me encanta ver a todos los insectos, las flores, los árboles, los tejados de color terracota, y al ver tantas bellezas, y los arreboles del anochecer, y la luna tan bella en las noches luminosas, y las estrellas, y el color de las flores que se abren por las mañanas, me lleno de inmensa emoción, y digo alegremente: mi Señor, Padre mío, que estás en el cielo, bendito seas. Gracias, gracias, gracias. Bueno, y a propósito de esto, y tú y yo que tenemos la plena visión de nuestros ojos, ¿no sentimos cierta vergüenza al vivir quejándonos de todo en vez de gozar viendo las maravillas de la naturaleza? ¿No será que estamos demasiado ciegos para ver las obras que Dios hizo para hacernos felices y demasiados llenos de descontento para saborear los bienes tan provechosos que el Creador ha puesto a nuestro alrededor para nuestro gozo y contento? ¿Cómo deberíamos repetir constantemente aquellas palabras del ciego del Evangelio? Señor, que yo vea los favores y maravillosos regalos que me has hecho y me haces continuamente, y que viva con el alma llena de alegría y de gratitud hacia ti. Sí, deberíamos de ser como aquel ciego y acercarnos a Dios y decirle lo que Él le decía: Señor, que vea, no solamente que tenga ojos, sino que con mis ojos pueda ver especialmente lo bueno, lo maravilloso, lo irrepetible de la vida y también tantos gestos de cariño que los demás hacen por mí. Y al contrario, que no ponga atención en las pequeñeces o bien en las omisiones o bien en aquella falta de agradecimiento de otras personas hacia mí. Así que el propósito de hoy sería contar y recordar los favores que he recibido de Dios y darle gracias. Vivir alegre pensando no en los males que me hacen sufrir, sino en los muchísimos bienes que he recibido y tener un corazón agradecido hacia el Creador. Como ves, se trata de tener una actitud distinta ante la vida. Y regreso nuevamente a mi curso de autoestima. En este curso inicio diciendo que la felicidad se obtiene especialmente con dos elementos: tomando decisiones correctas, y para eso necesitamos conocer los valores para elegir lo mejor, lo más valioso, lo más importante, el bien. Y el segundo punto es tener buenas actitudes. Yo puedo tener una actitud negativa y echar a perder un trabajo, una fiesta, una relación, o bien puedo tener una actitud positiva y hacer que incluso una fiesta mediocre sea para mí una fiesta hermosa. Aprender incluso de aquellos momentos que no son tan favorables, pero por la actitud los convierto en favorables. Por eso yo te invitaría a que antes de terminar el programa te hicieras una autorradiografía de ti mismo. ¿Cómo piensas, cómo ves las cosas? ¿En forma negra o en forma blanca, en forma positiva o negativa? Vamos a tomar en cuenta esto, si te parece. Si no te apruebas a ti mismo, a ti misma, ¿quién te va a aprobar? Si no te interesa lo que haces, ¿a quién le va a interesar?
Si no te inspiran respeto tus acciones, ¿a quién van a inspirarle respeto? Si no te dispones a perdonar las faltas ajenas, ¿con qué derecho esperas que otros perdonen las tuyas? Si no confías en tus propias decisiones, ¿quién habrá de confiar en ellas? Si no tienes fe, ni sueñas, ni te esfuerzas, ¿por qué acusas al mundo de ser árido, frío y sin bondad? Si consientes que la envidia, el rencor y el mal dominen tu corazón, ¿por qué no tendrías entonces que sufrir el infierno de la desconfianza? Si aún no has aprendido el verbo comprender, ¿cómo pretendes conjugar el verbo amar? Si eres capaz de engañarte a ti mismo, a ti misma, ¿a quién no engañarás? Si persistes en vivir dentro del ayer, ¿cómo puedes no tenerle miedo al mañana? Si oscilas entre el pasado y el futuro, ¿cómo puedes disfrutar bien el presente? Si nunca te decides iniciar el camino, ¿por qué ansías tanto llegar a la meta? Y concluyo con este poema de Amado Nervo. Se llama En paz, y se refiere a que cuando una persona ha vivido a profundidad su vida, tratando de encontrar lo mejor, lo bueno, tratando de dar también lo mejor, lo bueno, creo que cuando llegue el final, uno tendría que decir exactamente como él: me voy en paz. Y no solamente me voy en paz, sino viví en paz. Dejé a mis semejantes un corazón lleno de paz. De Amado Nervo. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida. Porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no dijiste que mayo fuera eterno. Hallé, sin duda, largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tú solo noches buenas. En cambio, tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Amigas, amigos, espero que este programa haya sido de su agrado y nos escucharemos, participaremos de nuestra reflexión en el próximo programa. Que Dios les bendiga. Mañana continuaremos con el curso Cómo vencer las preocupaciones. No lo olvides, te esperamos. En tu camino.